Hola gente, muy buenos días porque ya estoy de día, ¿no? Digo, si ves esto antes que año. Soy Alberto Maldonado de Fe Sostenida, el canal Fe Sostenida. Por favor, denle like, suscríbanse. Y esta es la segunda parte del, relacionando el video del debate del padre Luis Toro contra Cristian Izquierdo, ¿no? El padre derecho y Cristian Izquierdo. Lo prometido es deuda. En el video pasado les había yo comentado de Cristian Izquierdo sacaba este tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y él decía que había un padre que no sabía quién era, como Cipriano, Ignacio de Antioquía, que siempre fallecerá, ni me acuerdo. Pero ahora ya sé, y les dije yo, les voy a traer la referencia para los... Bueno, pues ahorita se las traigo. Pero pues vamos con la intro porque no, como que este video no empieza, ¿no? Vamos. Y a lo mejor me preguntan, ¿y es necesario la intro si están las Sagradas Escrituras? Porque cuando hago un video tiene que empezar con la introducción, dice en Judas 2:1. Vamos a ver, obviamente no es cierto. No es cierto. Ok, lo que sí es cierto es que aquí ya les tengo el dato. El San Irineo de Lyon, o de Lyon, nos habla sobre Eva y la Virgen María en su tratado contra la herejía. Son 5 tomos contra la herejía. Bueno, en el libro 5 nos dice esto. Voy a agarrar este cachito. Si ustedes quieren saber sobre este tema, les voy a dejar no sé si dejarles este enlace o sí les voy a dejar este enlace, pero si ustedes nada más gustan, pues escribir Virgen María y Eva y San Irineo de Lyon. Les voy a leer este cachito. Dice, pues de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del diablo, se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato. Así María fue evangelizada por las palabras del ángel para llevar a Dios en su seno. Gracias a la obediencia a su palabra, eso es lo que hay que entender. María es grande por Cristo y por Dios. María, así como Jesús nos dijo, que se haga humilde será enaltecido, que se haga grande será humillado, pues así la Virgen María es grande porque fue la más humilde, la más obediente de sus siervos, ¿no? Dijo, háganse en mí según su palabra, ¿no? Y que gracias a la obediencia de su palabra y aquella que le puede producir para, y aquella, refiriéndose a Eva, se dejó seducir para desobedecer a Dios, esta, refiriéndose a María, se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Increíbles palabras. ¿Estoy diciendo yo, como católico? No, lo dice San Irineo de León, un padre apostólico del siglo III, ¿no? No sé si esta es la fecha o unas páginas, no sé qué es. Ay, les prometo traerles datos más precisos. Disculpen ustedes, esto fue improvisado. Así, al recapitular todas las cosas, Cristo fue constituido cabeza, pues declaró la guerra a nuestro enemigo, derrotó al que en un principio, por medio de Adán, nos había hecho prisioneros, y quebrantó su cabeza, como encontramos dicho por Dios a la serpiente en el Génesis, establezco hostilidades entre ti y la mujer. Por eso, es por eso que en el Evangelio de Juan se le llama a María siempre como mujer. Siempre que Jesús, en el Evangelio de Juan, solamente en el Evangelio de Juan, siempre que Jesús habla de su madre, se dice mujer. No es porque la ningunee, nada que ver, ¿no? Entre te sirve y la suya, ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Con estas palabras se proclama de antemano que aquel que había de nacer de una doncella y ser semejante a Adán, habría de quebrantar la cabeza de la serpiente. Y esta decencia es aquella misma de la que habla el apóstol en su carta a los Gálatas. La ley se añadió hasta que llegara al descendiente beneficiario de la promesa. Bueno, y así sigue, ¿no?
Entonces, pues, por eso es que les decía yo que nosotros llegamos a esta hermosísima conclusión de que la Inmaculada Concepción de María se llega por medio de toda esta reflexión de 100, 200 años de la Iglesia, ¿no? O sea, imagínate el entendimiento que tiene la Iglesia sobre las Escrituras en 2000 años de estarlas analizando, ¿no? Para que unas personas del siglo XVI para acá digan, no, nosotros tenemos la correcta interpretación de la Biblia. Más muy soberbio de su parte, pero bueno, nos quedamos en este cuate que estaba diciendo por qué su iglesia era la verdadera, y según él decía que por la doctrina, si se acuerdan decir, la doctrina de Inmaculada Concepción, y por eso se decía yo todo eso. Pero vamos a continuar escuchando a ver qué dice y a ver si podemos ya escuchar la contraparte del Padre Víctor. Entonces, eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Exacto, en eso estoy de acuerdo. Somos iglesia porque creemos en la doctrina que Jesús nos enseñó. Repito, como el que come mi cuerpo y que come mi sangre, que es de la vida eterna, como así dijo al que le perdonen los pecados, les serán perdonados, al que no se los perdonen, les serán sin perdonar, o por ejemplo, su nombre es Pedro, y en esta piedra, o sea, en Pedro, edificaré mi iglesia. No quiere decir que iba a poner a Pedro como los albañiles, ¿no? De hacer su sacrificio. Le vas a poner a Pedro en la estructura de la iglesia para que amortice, ¿no? O sea, no. Oye, pero espiritualmente como que sí. Pero bueno, estoy diciendo, perdón. Pero Luis Toro jamás va a probar de que, aparte de Jesús, libre del pecado original, María también lo era. Lo acabamos de decir, ¿no? Pero bueno. De hecho, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor. Yo sé que no les gusta, pero esta es nuestra doctrina evangélica. No es que no nos guste, sino que aquí se está saliendo de la pregunta original. Se está saliendo porque obviamente no va a poder fundamentar dónde está escrito en la Biblia, que desde el siglo XVI. O sea, Jesús nunca dijo, van a haber tiempos oscuros en los que se van a dispersar mis ovejas y van a hacer tanta barbaridad, y luego por ahí el siglo XVI va a llegar un vato que va a resucitar toda la sana doctrina, y entonces ya, a ese sí le van a creer, a mis apóstoles no. Nunca dijo eso, dijo, yo los acompañaré en todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso sí. ¿Cómo me explicas entonces que hubo 16 siglos sin que el Espíritu Santo no haya revelado la sana doctrina a los hombres? Es ilógico, pero bueno. Evangélica. Esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros, como doctrina evangélica. Por cierto, en el video pasado, disculpen ustedes, no le agradecí a Francis Garcés, Apologética, que es el canal del que estoy viendo la retransmisión del Padre Víctor, y me suscribí. ¿Qué clase de inscripción? Pero me voy a suscribir y le voy a dejar un super like. Muchísimas gracias por la retransmisión. Le hubiera visto de que sí, no se me ocurrió también esta persona. Bueno, de todos modos, creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí? ¿Por qué esta cuestión de no salirse del tema? Porque si se sale del tema, obviamente, lo que decía yo en el video pasado, ¿no? Tratar de refutar esa idea que tiene de la Inmaculada Concepción de María. Es un tema extenso que nos llevaría más de 2 horas, ¿no? O sea, tratar de entender, ok, vámonos al Génesis primero, explicar de dónde vino esto. Va a ser muy extenso,
Y de hecho él no lo va a entender porque no está en esa predisposición de aprender, ¿no? Entonces sería cansado, sería tedioso, sería extenso y no podríamos avanzar. Entonces, por eso se establece un tema y por eso es que no podemos salirnos de este tema para que fluya el debate, ¿no? Porque él se va a ir por otro tema y va a empezar a traer textos bíblicos que no tienen nada que ver, ¿no? Por eso es esto de abarcar un solo tema. Y estoy casi seguro que él había pensado en esto desde el principio y dice, de donde me vaya a atacar, yo lo voy a extraer hacia la Inmaculada Concepción, ¿no? Porque es un tema que no es bíblico, según él, pero bueno, ¿qué decir? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... Ah, en ese mismo texto creo, un poquito antes, no creo dónde decía, que todos murieron. Y sabemos que Elías no murió, ¿no? Fue asistido, ¿no? El remolino, no me acuerdo bien. Entonces, pues ahí podríamos decir, o sea, hay una excepción, ¿no? Pablo no está hablando como una generalidad de todos como humanos, no está haciendo una textualización, no sé si me debe entender, no es textual literal de que todos pecaron, ¿no? Sino que puede haber una excepción como María, así como cuando dice que todos murieron, hay una excepción porque Elías sabemos que no murió, ¿no? Entonces, perdón. Eso es tomarse el texto demasiado literal. Perdón, eso es tomarse el texto demasiado literal. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron... No. ¿Por qué? Porque él se va a enfocar en el tema que él había pactado. No tiene que demostrar nada, pero bueno. Y están destituidos de la gloria de Dios, menos María. No va a poder demostrar eso. ¿Sabe por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué? Me interesa saber que el padre sí va a querer, no creo que sí les quiera enseñar. Yo creo que se va a ir por otro lado, por el tema de la iglesia, y se va a enseñar de la iglesia, y se va a decir que, obviamente, lo primero que va a decir el padre es, ya ven, se los dice, no puede, y se salió del tema. Y yo creo que más bien se va a ir por ese tema. Pero estaría muy interesante que le tratara de explicar, aunque estos son temas que no cualquiera los entiende. Y no hace falta una predisposición de querer aprender de verdad. Si estás debatiendo, pero esto, pero el otro, porque es un tema que necesita muchísima calma. Tenemos que leer el Génesis, tenemos que leer Lucas, tenemos que leer las cartas Paulinas, o sea, tienes que irte llevando con mucho cuidado. Y además, todo esto, ya lo vimos, complementado con los padres apostólicos como San Irineo de Lyon, ¿no? Como ya lo vimos. Eres iglesia porque estás en un templo, eres iglesia porque te jactas en la historia, tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita. Exacto, eso sí estoy de acuerdo. En la palabra de Dios. ¿Te dice que vayas por ese tema? Que agarre esto y así de que tú dices que llega porque guardamos la doctrina de Jesús y entonces le saque... está muy interesante. Y lo que sí está escrito en la palabra de Dios es que el pecado entró en el mundo por un hombre y así entró la muerte, por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte pasó a todos. Está hablando de Adán, ¿no? Está hablando de Adán. Por Adán vino el pecado y por eso la muerte pasó a todos. ¿Está diciendo eso, no? Elías no murió. ¿Notan? El solito, bueno, eso se va a refutar, pero bueno. Dios, nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que esta iglesia de Cristo guarda la palabra. Aquí cabe una pregunta muy importante. ¿Qué fue primero? ¿La Biblia o la iglesia? Así, bueno.
¿La palabra o la transmisión oral? Incluso en la Torá, desde el Génesis, ¿qué fue primero? ¿El Génesis escrito o la tradición oral? Esto es pensar, se lo dejo de saber. No vas a encontrar que María fue inmaculada del pecado del original. No lo vas a encontrar. ¡Deja tranquila a mi madre! Déjame terminar. Sí, por dos, deja tranquila a mi madre. Y pues es que sí, cuando alguien llega a tu casa e insulta a tu madre, te vas a enojar. Obviamente te vas a enojar, ¿no? Deberíamos de pensar, pobrecito, con permiso, ¿no? Pero la realidad es que si nos duele y si nos pesa, ¿no? Si tienes que, ¡ay! Pero bueno. Terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia. Pero mientras Está, solo que interpretar, ¿no? Y bien interpretar. Pero bueno. Obviamente no va a decir, es que ese es el problema del protestante de promedio, ¿no? Que se trata no es cierto. Hasta esos son selectivos. Trata de encontrar los textos hiperliterales, ¿no? O sea, dime un texto en donde diga, María fue la madre de Jesús, fue nacida sin el pecado original, y por eso le tenemos que también, aparte de Jesús, también tenemos que rendir veneración y culto por esto, por lo otro. No, hay que entender qué es la Biblia, qué se le puede pedir a la Biblia y qué no. La Biblia no es un libro de biología o de... no, o sea, tampoco la Biblia es no es un libro ¿cómo se puede decir? No es un recetario donde diga, a ver, el culto tiene que ser así, primero vas a leer la palabra y luego vas a tocar una canción, pero ojo, la canción tiene que ser con batería y con guitarras, porque si no, no le llegas al corazón a la gente y la gente tiene que sentir. No, o sea, nada que ver. Ahí les voy a dejar ya dejo el video correr, pero nada más te voy a dejar algo para que se queden pensando. Y me lo busquen, por favor, y si lo encuentran, me lo ponen en los comentarios. ¿En dónde dice en la Biblia que tenemos que pedirle auxilio al Espíritu Santo? Wow. Aguanta. Siéntense, tomen agüita, no se me alboroten, piensen. ¿En dónde dice en la Biblia que tenemos que pedirle auxilio al Espíritu Santo? Sin embargo, hacemos, ¿no? Tanto evangélicos como católicos, es que todos pedimos el auxilio del Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿en dónde dice la Biblia textualmente que tenemos que pedirle auxilio al Espíritu Santo? Se lo dejo de tarea. Mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia, de hecho, dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí. Cristo murió por María. Claro que sí. Perfecto. El padre Listoro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para ser iglesia. El padre Listoro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce. Si no lo reconocieran, qué barbaridad. Pero... porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Pacatazo. Dijo que nadie lo refutó, pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8. Ay, no, Mas Dios,
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Ahora lo que él va a tener que hacer es tratar de a ustedes comunicarles de qué pecado murió. Jesús murió por María, ¿para qué? ¿Por sus pecados? Por todo. ¿O por su ausencia de pecados? ¿Por qué murió Jesús por María? La Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús murió por María porque María necesitaba de un Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María está reconociendo la necesidad por un Salvador. Se ha hablado. Sí, obviamente, ya veo por dónde va, ¿no? Aquí el problema que surge es la convención que tenemos diferente entre la salvación, ¿no? Ellos van a afirmar que por los pecados, ¿no? Pero vamos a ver cómo surge. Pero ya voy entendiendo por dónde va su camino. Se ha hablado de que nosotros nos creemos santos, de que nosotros los evangélicos creemos que algunos somos sin pecado. En ningún, eso es una mentira. Ok. En un debate, para el Toro, no me acuerdo con qué pastor, literal le pregunta, ¿usted tiene pecados? Y él dice, no. Y entonces, pues ya no es un pensamiento que nosotros tengamos, ¿no? Sino que ellos mismos lo dicen. Pero a lo mejor no todos, porque pues, no todos los protestantes piensan igual, ¿no? Porque hay miles que piensan muy diferente y ni entre ellos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿quién sabe? La iglesia evangélica, me avisa cuando me falta 3 minutos, por favor, ¿sí? 3 minutos. La iglesia evangélica cree que todos somos pecadores. No sé quién les ha engañado de que la iglesia evangélica cree que tenemos algunos santos por acá, de que algunos pastores son inmaculados. Los únicos que tienen inmaculado son los católicos, como María, ¿verdad, Padre Luis Toro? Entonces, aquí está la prueba. Nosotros creemos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luis Toro va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, menos María. Pero lo siento, pero eso no está en la Biblia, así que ya va perdiendo por nocaut, ¿sí? Entonces, vamos. Es muy bueno. Pero bueno, sí, Es que la verdad, no lo va a poder hacer. Ahora, lo más importante. Lo más importante y que quede en constancia para toda Latinoamérica. A mí no me importa la fama, a mí no me importa la cantidad de gente que me ve. A ver, a mí lo único que me importa es la multitud de testigos que hay en el cielo y los ángeles que están presentes porque estamos hablando la palabra. Entonces, acá hay algo importante, con tanto ruido, deben demostrar ese respeto como católicos que decimos tener, ¿verdad? Listo, entonces, vamos a continuar a pesar de que el enemigo se enfurezca. Vamos a continuar. Ya se reconoció que Luis Toro dijo que Jesús murió por María. Y la Biblia dice de que Jesús murió por pecados. Gracias, muchas gracias. Me quedan 4 minutos, me has dicho baboso, no me insultes. Los evangélicos, famoso, bueno, no quiero fama. No con ese baboso, con ese famoso, cara, por favor. Ahí sí se pasó, hermano, ahí sí se pasó. No hay que ser así, por favor. A ver, nosotros, demuestren su cristianismo, demuestren que son cristianos. A ver, cuando nosotros decimos que Jesús murió, ¿saben por qué Jesús murió? Jesús murió por pecados, porque en la cruz, tus pecados
y mis pecados en la cruz le fueron imputados. ¿De qué Jesús murió por María si ella no tenía pecados? ¿De qué murió? Luis Toro va a decir que es como un tic, que es como Apocalipsis 12, que el dragón quiere lanzar su río sobre la mujer, pero la tierra se abre y el río entra y la mujer no lo toca. Pero esto es una falacia, esto es un oxímoron. ¿Por qué? Porque no es la tierra que se abre la que se traga nuestros pecados. Es ese niño que tenía en su vientre, el que se partió en dos y por sus sacrificios que se tragó los pecados en la cruz. No fue la tierra, es Jesús. No fue la tierra la que se abre para tragar los pecados de María. Es Jesús el que se partió en dos y por su sacrificio es que Él se tragó nuestros pecados. Pero acá tenemos otro problema. Esa mujer de la que él habla ya es una mujer adulta. Tiene en sus brazos a Jesucristo. No que el pecado no la tenía que tocar en su concepción. Entonces, como estoy hablando de la doctrina que cree mi iglesia, Luis Toro va a tener que defender que esa mujer era una mujer recién nacida. No era una mujer recién nacida. ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí su punto. ¿Por qué? Va a tener que defender que la tierra es la que se abre para salvar. Ese es el problema mucho de protestantismo, ¿no? De que va a atacar a la Iglesia Católica por medio de la falacia del hombre de paz. Ellos van a crear su catolicismo en su mente y a ese catolicismo en su mente lo van a atacar. Y muchas veces son imágenes mentales que no es el verdadero catolicismo. Nuestros pecados, es Jesús quien nos salva nuestros pecados por su sangre. Y si quiere seguir sosteniendo que la mujer de Apocalipsis es María y que el río no le toca, para que el pecado no le toque, lo siento, como usted no estoy conversando. Y si él va a tener que demostrar que María es esa mujer al que el río no le toca, pues también va a tener que aceptar que esa mujer tuvo dolores de parto. Recuérdese, la mujer del Apocalipsis tuvo dolores de parto. Y la Biblia nos dice que el castigo de Eva por cometer pecado, le dijo, desde ahora en tus preñeces darás a luz con dolor. Y lo mismo está teniendo la mujer del Apocalipsis. Lo vamos a leer, ¿no? Lo vamos a leer. Apocalipsis 12. Yo sé que es incómodo. Ya voy a terminar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una pequeño paréntesis, esa imagen del Apocalipsis 12 recuerda muchísimo a la Virgen de Guadalupe. Muchísimo. La mujer, corona, la luna bajo sus pies, o sea, calcado. Corona de 12 espinas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Si María era sin pecado, ¿por qué tenía el pecado de Eva? Porque Dios le dijo a Eva, desde ahora, por haber pecado, con dolores darás a luz a tus hijos. No, a ver, según lo que entiendo, la verdad, ser sincero, este tema no lo entiendo en su totalidad, no lo entiendo muy bien, pero lo que según yo entiendo, no es por el pecado de Eva, es esta, no es maldición, este castigo, no porque, o sea, vale, por el pecado de Adán y por el pecado de Eva, nosotros nacemos con ese pecado original. Bueno, no, vamos a escuchar a Luis Toro. No me voy a meter en temas que no he profundizado yo, lo he estudiado, lo vamos a aprender juntos, ¿no? Eso es lo importante. Seguirá teniendo a la mujer del Apocalipsis como María, pues esa mujer está supeditada al pecado de Eva. Y por lo tanto, si quieres seguir teniéndola, es la sangre. Ya entendí su punto, ya entendí su punto. O sea, él está diciendo
que como el pecado de Eva fue la herencia de todos, ¿por qué María tuvo dolores de parto y supuestamente no tiene el pecado original, ¿no? Vamos a ver qué contesté para el Lucero, pero tengo ya entendido que es una mala interpretación de la Constitución. Pero igual podemos hacer un video porque nos llaman esto y así aprendemos todos juntos, ¿no? Eso estaría muy interesante. La sangre de Cristo la que nos limpia, no es la tierra, es Jesús, no es la tierra, es Jesús. Exaltado sea el nombre. Así como ya, carnal, ya va. No, que no se vaya, quiero ver tu cara. En nombre de Jesucristo, he dicho lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo lo digo. Sí. Cristian, retrocede en el video. Yo te dije, Cristian, tenías la oportunidad de tu vida, de demostrarle al mundo que la iglesia, ¿cómo se llama? Nueva Vida. Nueva Vida Bautista era la iglesia de Jesucristo. Y les aseguré a ustedes, y no me equivoqué, que él iba a dar vueltas, pero que ni él ni ningún protestante tiene pruebas bíblicas de que su iglesia es la de Cristo. ¡Ninguno! Y yo le dije, Cristian, y si usted no lo hace, usted va a quedar mal delante de la gente como mentiroso. Y le dije, Cristian, si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Y cuando yo le digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Se lo dije. Y ahora te lo voy a probar. Cristian, si hubiese tiempo, podríamos hablar de la Virgen María. Y eso sería otro tema. Yo le dije, tendrá que irse por otro tema, porque yo los conozco como la planta de mi mano. ¡Me los conozco! Pero ¿sabe algo que admiro de Cristian? Cristian, pues verdad, y ya su respeto, ¿no? Cuando la gente le hablaba, le gritaba, era porque la gente se estaba dando cuenta, la gente no es tonta, que usted no estaba explicando lo que se le pidió. Entonces usted le estaba metiendo gato por riego. Y la gente es inteligente. Usted piensa que la gente no piensa, la gente piensa. Ahora miren, queridos hermanos, ellos no pueden, es verdad, cada uno tiene su doctrina, él tiene su doctrina. El testigo de Jehová dice, la iglesia mía es la verdadera porque esa es la doctrina de Cristo. El pentecostal dice, es que la doctrina de Cristo es la nuestra. El adventista dice, es que guardamos el sábado, esta es la doctrina de Cristo. Todos van a repetir el disco rayado. Pero solo la iglesia católica puede comprobar con capítulos y versículos que Jesucristo fundó una sola iglesia, y lamento que Cristian confunda iglesia con templo. Lo lamento. Pero la Biblia va a hablar de que Jesucristo va a fundar su iglesia. Oye, y me llama la atención, porque, a ver, el que me vaya con la Biblia, me llama la atención, usted venga, que se acuerda una cita que yo le di de Mateo 16, 6, 12. ¿Se acuerda? En el 16, 6, antes de fundar la iglesia, Jesucristo advirtió que tuviéramos cuidado con gente como Cristian. Y después que él dice eso, funda la iglesia. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Va. El 16, 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Versículo 12. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron
que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ándale. Sí, ya sabía que se iba a ir por ese tema. Obviamente, sí. Lo que les decía en el primer video, ¿no? Hablar de este tema, profundizar muchísimo, no daría tiempo, ¿no? Entonces, yo creía que se iba a ir más como por la doctrina, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Él puso su doctrina, ¿no? Así como no son la doctrina. Entonces, él dice, aguas con doctrinas falsas, ¿no? Y así. Entonces dice que nosotros debemos de guardarnos de la doctrina, porque ellos van a hablar de doctrina, pero no van a aceptar la iglesia. Y ahí mismo sigue, porque ahí funda la iglesia. Primera advertencia, dice, cuídense de la doctrina. ¿Por qué él habló de la doctrina? Porque Jesucristo Jesucristo tiene que cumplirse la palabra de Dios. Jesucristo dijo, cuídense de la doctrina. Hoy vienen hablando de la doctrina, pero es la doctrina de los fariseos, es la doctrina de los escribas y fariseos, pero no es lo que Cristo quiere. En cuanto a la iglesia, ¿qué es lo que Cristo quiere? Versículo ahora el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de cuidarse, de decirle que se cuide de la doctrina de los fariseos, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Miren cómo comienzan unos a decir una cosa sobre Jesucristo, pero que es falso. Que Jesucristo era Juan Bautista. Eso lo predicaban unos, pero eso no era la verdad. Otros, Elías. Así son las sectas. Unos dicen una cosa, otros otra. Otro que Elías. Y otros, Jeremías. Otro que Jeremías. Depende de la secta. O alguno de los profetas. O alguno de los profetas. O sea, ahí queda tela para cortar. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, eso es lo importante, ¿no? Él dice, ya que él me va a tener que demostrar, no tienes por qué, porque se te hizo una pregunta y no la contestaste. Así de simple. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de tanta gente mentirosa, doctrina de los escribas y fariseos, había uno que sí estaba claro, quién era Jesús. Ahora Jesús, cuando ve que Pedro tiene la verdad y está claro, le pone una misión, le encarga a la iglesia. Funda la iglesia y se la encarga. Pongan cuidado. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La doctrina de los fariseos es cosa de carne, de hombres. Pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que lo que Pedro dijo, no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí aparece por primera vez la iglesia de Cristo. Y aquí aparece que Cristo fundó una iglesia. Lamento que Cristian no sepa qué es la iglesia y piense que la iglesia es el templo. Pero Cristo funda una iglesia. Ojo, y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie puede decir que Cristo no tiene iglesia. Ya lo vemos, puede decir lo que quiera, pero aquí está escrito, la prueba me remito, el gato blanco, tengo los pelos en la mano. Cristo fundó una sola iglesia. Edificaré mi significa una, no dice mis, no dice tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una iglesia.
y que le pertenece a Cristo. Ahora vea, Cristian, que esa iglesia es la católica. ¿Y por qué es la católica? Por varios motivos, Cristian. El primer motivo es porque dentro de la iglesia católica hay un hombre que se llama el Papa, que Jesucristo le encargó en la persona de Pedro la iglesia. Y a la prueba me remito. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a hacer la guerra, pero no la puede destruir. Miren, Cristian, cómo Jesucristo le entrega las llaves a Pedro, que nosotros llamamos Papa. Venga, escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Voy a hacer un pequeño chiste. No sé si está para bien, si no está para bien, pero está para bien. Bien, bien o no en los comentarios, por favor. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro el encargo de en esa iglesia tener las llaves del reino de los cielos. O sea, que esa iglesia es importante para tu salvación, para mi salvación, porque teológicamente las llaves del reino de los cielos significa, ¿quiere entrar al cielo? Ahí te dejo la iglesia. Pero ojo, tienes que aceptar a Pedro porque él tiene las llaves. Y si no aceptas a Pedro, te quedarás por fuera. ¿O no? Teológicamente entonces está hablando que a Pedro le dio la llave del reino de los cielos. Aquí no se trata de doctrina, que si María no sé qué, que si María no sé más, no se trata de eso. Se trata de ver es cuántas iglesias fundó Cristo y se trata de ver si es verdad que es la iglesia católica. Si hay pruebas, si hay capítulos y versículos. Él puede decir y otros pueden decir que la doctrina del otro viene, él viene con la doctrina de María, el otro viene con la doctrina del bautismo, el otro con la doctrina del sábado, el otro viene con la doctrina de no sé qué, el otro, cada uno con su propia doctrina, cada uno con su propia doctrina. Pero a mí lo que me importa y lo que le pedí a Cristian que no hizo, exacto, eso es lo que hay que entender, que se le hizo una pregunta concreta y él, el padre mismo dijo, no va a poder porque bíblicamente no se puede, ¿no? Forzosamente se va a tener que ir a otro tema, justamente eso es lo que comprobara con la Biblia que su iglesia, como yo lo estoy haciendo, es la iglesia de Cristo, fundada por Él, y que Cristo le haya dado la llave del reino de los cielos al pastor de su iglesia. Eso no lo hizo Cristo. Pero sí hay constancia que al pastor de la iglesia católica le dio las llaves. Y no solo las llaves, le dio la autoridad. Lo que ates y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Dios quiere una iglesia y Dios respalda a la iglesia y le da la autoridad a Pedro y le dice, tranquilo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ningún protestante, ni cristiano, ni ningún otro protestante en el mundo me puede decir que Jesucristo no le dio autoridad a Pedro dentro de la iglesia que él fundó para atar y desatar. Nadie me lo puede refutar. Es que esa es la clave, ¿no? O sea, la autoridad que le dejó Jesús a Pedro, ¿no? Que lo que atares, o sea, en esta piedra, no se refería a Pedro, se refería a la confesión de Pedro, ¿no? No dice, oí, no me acuerdo en dónde, ya así el acabose de las palabras, que no, es que cuando decía, en esta iglesia, que usted estaba señalando así, y eso, ¿de dónde su fuente, mi joven, ¿no? ¿De dónde lo sacaron, no?
o sea, tantas malinterpretaciones, cuando la clave está no en la piedra, sino en lo que dice Jesús después, ¿no? Y que dice, y todo, te entrego las llaves para que todo lo que haces te dará acá en el cielo, y lo que desates, o sea, lo que tú digas, no sabes que esto así, en los cielos va a estar igual, ¿no? Esa autoridad le da Jesús a Pedro. Y ojo, y la salvación que él dice que es solo la doctrina y esa es la iglesia de Cristo y por ahí entonces tenemos que irnos, según dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47, dice que Dios a Pedro le dijo, ¿no? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea que en la iglesia está la llave para poder entrar al cielo y la tiene Pedro porque Jesús la dio y le dio la autoridad. Pero ahora vea Hechos, que Hechos significa lo que hicieron los apóstoles para que nosotros nos demos cuenta. 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía... Atención, el Señor no solamente fundó la iglesia y le dio las llaves a Pedro del reino de los cielos, sino que el Señor añadía, integraba, no sacaba, integraba cada día a la iglesia. Añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Ningún protestante en el mundo me puede decir que la iglesia no es importante para ser salvo. Porque entonces que me expliquen por qué dice la Biblia que el Señor integraba a la iglesia los que Él quería que fueran salvos. ¿De qué iglesia? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso le dice, integraba a la iglesia. ¿Por qué los protestantes no se integran a la iglesia? Porque el diablo les ofrece una salvación fuera de la iglesia. Pero Cristo... Qué fuertes palabras, pero llenas de verdad, pero qué fuerte. Dice, ¿quiere la salvación que yo les traigo? Tiene que integrarse a la iglesia. El Señor integraba a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Y por qué los protestantes no se integran? Dividen. Porque el diablo les ofrece una salvación fuera de la iglesia. Y ojo, y le estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera. Que era lo que yo quería que él probara con su Biblia. Pero ojo, vean ustedes cómo Jesucristo, no conforme con eso, en Juan 21:15, Jesucristo dice que Él es el buen pastor, que Él tiene muchas ovejas, pero como Él se va, Él le encarga a uno de cuidar todo el rebaño. Y es Pedro. Y le encarga no solamente de los apóstoles, Voy a adelantar, yo hablo un poquito más rápido. lo encarga de toda la iglesia. Juan 21:15. Venga. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no? Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: ¿Por qué no a Santiago? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué a Simón Pedro? Le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí estaban los otros, pruebas. ¿Me ama más que estos? ¿Quiénes? Los apóstoles que estaban ahí. Y Jesús le dice: ¿me ama más que estos? Pedro responde. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que le quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Jesús le dice: ojo, los corderos míos que yo vas a apacentar. El católico dice: si eso está escrito, yo lo creo. Claro. El protestante dice: yo mejor me busco otro. Pero ojo, la diferencia entre el pastor
que Cristo dejó en la iglesia y los pastores que tienen los protestantes es que el pastor que Cristo dejó en la iglesia, el Papa, representado en Pedro, va a apacentar las ovejas de Cristo. Apacienta mis significan las mías de yo. Mientras que los pastores protestantes van a apacentar otras ovejas, de las cuales Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A esa también hay que traerlas. Y por eso hoy yo les estoy predicando, por si Cristian y las otras ovejas quieren venir a la iglesia de Cristo, donde hay un solo rebaño con un solo pastor que Cristo encomendó. Veamos. Más que esto, apacientan mis corderos. Segundo. Volvió a decirle por segunda vez. No me perturbe a Cristian, que yo lo escuché y Cristian me está escuchando. No lo perturbe. Porque Cristian no nos da tu beca, el Padre no está haciendo favor. Dale. Volvió a decirle por segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesucristo entonces dejó a Pedro encargado de pastorear sus ovejas. Y eso sucede en la iglesia católica. Las de Cristo la apacienta Pedro. Por eso un católico no puede estar en contra del Papa. No puede salirse de la iglesia católica, porque entonces vas a ser oveja de otro rebaño. Y las que son de Cristo, ¿cómo lo voy a detectar? Mirando qué pastor la está cuidando. Si la cuida Pedro, esa es la iglesia de Cristo. Y si no la cuida Pedro, esa es la iglesia de Martín Lutero, de Pánfilo o de Petronilo, pero no es la de Cristo. Bien, como el hermano dice que ya no tengo problema, ya. Cristian, le voy a dar la oportunidad. Sí, escuchen, yo no he hablado, escúchenme, no he dicho nada, al menos escuchen. Cristian, le doy la oportunidad de que se despida la gente. No más de 2 minutos, Cristian. No más de 2 minutos. Por favor, el cronómetro. Cristian, no más de 2 minutos, usted dígale a la gente lo que usted quiere. Obviamente va a decir, no respondiste lo siguiente. A ver qué va a decir. Pero pues es que sí, hay que entender que se hizo una pregunta muy concreta, muy directa, y él se fue por la rama. Agarró otro tema, que es un tema más extenso que tendría que tener mínimo 1 o 2 horas para explicarlo a profundidad, ¿no? Quiera y se despide de la gente. Sí, Cristian. Padre. ¿Ya? Ok, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir. Como tengo 2 minutos, quiero aprovechar en que la Biblia dice que si alguno de vosotros os predica un evangelio diferente, como el que él está predicando, el tal sea anatema. Ahora, fíjense algo, me estoy despidiendo, pero me estoy despidiendo con la Biblia. Pablo dijo, si aún nosotros, ¿y quién era Pablo? Pablo era parte de la iglesia. Y eso es lo que les he probado, que no por creerte que eres de la iglesia, es que eres iglesia de verdad. Eres iglesia cuando predicas un evangelio que no se opone a lo que está escrito en la palabra de Dios, es lo que les he probado. Pablo dijo, si aún nosotros, ¿qué era Pablo? Iglesia. Si aún nosotros, ¿qué era Pablo? El magisterio. Pero Pablo, como iglesia y magisterio, dijo, os predicamos un evangelio diferente, el tal sea anatema. Yo le prediqué un evangelio que está escrito en la palabra de Dios, el Padre no lo pudo refutar. Se estuvo en Pedro, no lo refutó. Gracias, Dios los bendiga a todos. Jesucristo reine, por sobre todo magisterio. Gracias, Cristian. Dame un abracito, Cristian. Que el mundo entero sepa que el Padre Toro no pelea con los hermanos separados, que los ama. Ni Cristian se fue con el lobo morado, ni yo me fui con el lobo morado. Cristian habló, yo hablé, expresamos, ustedes escucharon. Yo lo amo y creo que él también a mí. Bueno. Me parece excelente. Entonces, esto es para taparle la boca a los mentirosos que dicen que a mí me gusta pelear con los evangélicos.
No, me gusta hablar con ellos, dejar que ellos expresen y expresarle lo que la iglesia enseña. Gracias. Cristian, la iglesia En México te manda saludos y te espera Salvador Barragán, en México. Espera. Ahora, la iglesia católica te espera. Cristian, usted se despidió, ¿no? Y yo también tengo derecho a despedirme. Usted dijo, mire, la iglesia de Cristo. Escucha esto. A ver, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo 3:15. Viene a decir que no es cualquier persona quien trae la verdad. Cualquier persona que sea fundamento y base de la verdad. Que no es el que traiga una doctrina que tenga es el que tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? Que lo lea Cristo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, oigan, Que es la iglesia. que es la iglesia, miren, la iglesia Del Dios viviente. del Dios viviente, miren que se encuentra en esa iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Si sabemos cuál es la iglesia de Cristo, sabemos que estamos en la verdad. No es que traigo la doctrina que a mí me venga en gana en lo que yo quiero decir y ahí tengo la verdad. No, la iglesia es columna y base de la verdad. Si quieren estar en la verdad, deben estar en la iglesia que fundó Cristo. Digo, Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Gracias, Cristo. Gracias. Ahora, queridos hermanos, vamos a... Listo, bueno, por tiempo yo creo que ahí lo vamos a dejar, yo creo que una noticia la despedida del Padre Toro. Y pues sí, ¿no? ¿Cuál es el tema ahí? De que obviamente ella tenía preparadísimo este tema. Y yo creo que si él quería hablar de algo en específico, hubiera pactado antes, ¿no? Vamos a hablar de este tema o de tal, no sé, ¿no? Pero si se está subiendo a la tarima del Padre del Toro, tiene que acatar a sus reglas, ¿no? Y su regla, ¿cuál fue la regla que le dijo? Ok, pero vamos a hablar de este tema específico, ¿no? Que es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y el Padre Víctor mismo dijo, no va a poder hacerlo, se va a ir por otro tema, y justamente sí lo hizo, ¿no? Se fue por otro tema que no tenía caso. Si querían hablar sobre el tema de la Inmaculada Concepción, hubieran pactado hablar sobre la Inmaculada Concepción, que es un tema extenso y es otro tema diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí no lo supo hacer Cristian, porque su justificación de hablar de este tema pues es que el que está en la iglesia verdadera es el que está en la doctrina, ¿no? Y obviamente el Padre Toro con la Biblia le dice que uno va a tener una doctrina, otro va a tener otra doctrina, eso no importa, ¿no? Lo que importa es que estemos donde está el vicario de Cristo, que el Cristo dejó como pastor, ¿no? Dijo, apacienta mis ovejas, ¿sí? Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video y que